Este es el resumen semanal de la lección de la Escuela Sabática para Adultos, tercer trimestre del año 2024. El libro de Marcos. Prepara papel y pluma para que haga sus apuntes. Y ahora con ustedes, la lección de esta semana en la palabra del hermano Otto Velasco. Y les dijo: vengan en pos de mí, y los haré pescadores de hombres. Marcos capítulo 1, verso 17. Hemos llegado ya a la lección número 2 de la lección de este nuevo trimestre, y nos complace poder compartir este resumen con cada uno de ustedes. Esta semana la lección nos presenta cómo Jesús habla en pocas palabras, hace un llamado al discipulado, la orden que también le da a un demonio, el plan de visitar otros lugares y la curación de un leproso, junto con la orden de presentarse ante un sacerdote para ser declarado limpio. Interesante lección la que nos presenta Marcos para esta nueva semana. El punto número 1 de nuestra lección se titula Sígueme. En San Marcos capítulo 1, los versos 16 al 20, vemos cómo Jesús llama a Simón, Andrés, Jacobo y Juan. Estos eran pescadores. Sí, así es, mis hermanos. Los 4 eran pescadores, aunque Simón y Andrés eran de escasos recursos aparentemente. Jacobo y Juan no lo eran. Eran gente pudiente, pues tenían a su cargo también otros ayudantes en la barca. ¿Qué nos enseña esta primera lección en el punto número 1 de esta misma? Muestra número 1 el liderazgo de Jesús. No ha habido otro líder como Cristo. Solo decía: sígueme, y estos le seguían. Porque un líder es aquel que tiene discípulos, es un maestro que tiene discípulos. Es maravilloso. La otra cosa que podemos destacar de esta lección es que siempre Jesús llama a aquellos que ya están ocupados para su servicio. En otras palabras, Jesús nunca llama a su ministerio a los perezosos. Siempre dice a los que están trabajando: varón esforzado y valiente. El esfuerzo es aquel trabajo digno. Moisés estaba cuidando las ovejas de su padre cuando fue llamado. Gedeón estaba trillando el trigo, guardándolo de los madianitas. Incluso Pablo estaba haciendo su trabajo persiguiendo a los cristianos cuando fue llamado. Vemos aquí a Simón, Andrés, Jacobo y Juan trabajando y lavando sus redes cuando Dios les dijo: sígueme. Vemos también a el profeta Eliseo. Estaba trabajando con las yuntas de su padre y Dios le dijo: sígueme. ¿Por qué? Porque Dios nunca llama a los perezosos. A aquellos que ya están trabajando, eso sí los llama. Solamente tienen que cambiar de patrón, de jefe, de estar trabajando para otros o para sus propios negocios y venir al negocio de Cristo, al negocio de Dios. Punto número 2. Un inolvidable servicio de adoración. Hay muchas cosas, o podría decir pocas cosas en la vida que marcan nuestra vida, nuestros pensamientos y nuestros recuerdos. Para los habitantes de Capernaum en aquel entonces,
según como se narra en el libro de Marcos capítulo 1, los versos 21 al 28, muestran una experiencia inolvidable en esa sinagoga de Capernaum. Grandes verdades espirituales se fueron mostradas allí. Dice la Escritura que se maravillaban de su doctrina. Después de curar a un endemoniado, incluso estos se preguntaban: ¿qué nueva doctrina es esta? Y vamos a centrar un poco algunos pasajes inspirados sobre esta pregunta: ¿qué nueva doctrina es esta? Y surge la pregunta: Jesús en Capernaum, en el pueblo de Israel, entre los judíos, ¿trajo una nueva doctrina? Realmente no. Jesús estaba hablando en su enseñanza, él hablaba directamente del reino de Dios. Ese reino tan anhelado. Pero ¿qué era lo que había sucedido? ¿Por qué la gente decía que era una nueva doctrina? Leamos un poco. En la Review and Herald, o como diríamos en español, en la revista y Heraldo, 2 de junio 1896, leemos lo siguiente: Jesús sabía que no podía hacer ningún bien a los escribas y fariseos a menos que se vaciaran de su suficiencia propia. Escogió odres nuevos para su vino nuevo de doctrina, e hizo pescadores y creyentes ignorantes los heraldos de su verdad al mundo. Y sin embargo, aunque su doctrina parecía nueva al pueblo, en realidad no era una nueva doctrina, sino la revelación del significado de lo que había sido enseñado desde el principio. Notemos esta cita, mis hermanos. Muchas veces, y así ha sucedido en todas las edades, cuando los maestros del pueblo se desorientan, le dan un significado diferente a la doctrina. Luego aparece alguien con un mensaje sacando esas joyas preciosas de verdad y enseñando de la manera correcta. Para muchos esto parece nuevo e incluso extraño. Pero al igual que Jesús, que no era una nueva o extraña doctrina, hoy día también, cuando se presenta ante el pueblo la verdad, el mensaje con el verdadero significado, al pueblo le parece raro, extraño o nuevo, cuando en realidad no es nada nuevo. Ha estado allí en las Escrituras, ha estado en el espíritu de profecía, pero al traerlo por ignorarse desde hace mucho tiempo, para muchos le parece nuevo. Veamos otra declaración del maestro, ahora en el espíritu de profecía, Mensajes Selectos, tomo 1, página 219. No hizo nuevas revelaciones a los hombres, sino que les hizo entender verdades que habían estado oscurecidas por mucho tiempo o que habían sido puestas fuera de su lugar por las falsas enseñanzas de los sacerdotes y maestros. Jesús colocó de nuevo las gemas de verdad divina en su marco adecuado, en el orden en que habían sido dadas a los patriarcas y profetas. Y después de haberles dado esa preciosa instrucción, prometió darles el Espíritu Santo para que así recordaran todas las cosas que les habían sido dichas. Punto número 3. Más ministerio sabático. Vemos ahora que en el ministerio de Cristo incluía hacer el bien en el día sábado. Marcos capítulo 1, versículos 29 al 34, muestra cómo Jesús ayudó a la familia de Pedro. Vemos ahí que él estaba muy interesado en sanar, ayudar y beneficiar a muchos, y especialmente
aquellos con quienes más se relacionaba. Qué tremendo ejemplo para aquellos que han sido ya salvos, han sido sanados por Jesús, y estos sirven a otros como resultado de sus sanaciones. Eso fue lo que pasó con la suegra de Pedro. Una vez que fue sanada, empezó a servir a los que estaban allí. Nadie que ha venido en contacto con Jesús y ha entendido el plan de la salvación se puede quedar sin servir a otros o servir en la causa de la obra de Dios. Algo muy interesante es que dice el texto que cuando ya era de noche y el sol se había puesto, le trajeron a Jesús a muchos para que los sanara de sus enfermedades. Jesús había estado todo el sábado ahora, primero en la sinagoga, luego en casa de sus amigos, y siguió todavía sanando, porque eso era su ministerio. Gran lección la de Jesús para aquellos que estamos en el servicio del ministerio, ya sea a tiempo completo o de manera voluntaria. Punto número 4 de nuestra lección: el secreto del ministerio de Jesús. Aquí vamos a resaltar dos cosas. Número 1, ¿cuál era el secreto del ministerio de Jesús que le dio tanto éxito en el mismo? Y número 2, vamos a ver con qué propósito Jesús fue enviado a la tierra. En el libro de Marcos, capítulo 1, versículos 35 al 39, vemos cómo los discípulos van donde Jesús estaba, ya que Jesús buscaba lugares desiertos, apartados, para estar en contacto con su Padre, en oración con su Padre. Una vez que empezó el día, mucha gente venía a él para que lo sanara. Sin embargo, ellos querían que se quedara ahí, y él decidió irse a otras regiones para llevar el mensaje. Una declaración muy importante es la que encontramos en el deseado de todas las gentes en la página 230. Jesús no cesó de trabajar hasta que el último doliente hubo quedado aliviado. Así lo dice la Escritura. Ya era muy avanzada la noche, cuando la muchedumbre se fue y el silencio descendió sobre el hogar de Simón. Había terminado el largo día lleno de excitación, y Jesús buscó descanso. Pero mientras la ciudad estaba aún envuelta por el sueño, el Salvador, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Sí, el secreto del ministerio de Jesús era la comunión con su Padre, era la oración. Jesús pasaba tiempo con su Padre, aunque la agenda del día era muy apretada. Su ministerio siempre fue activo y nunca vaciló en llegar a su objetivo. Es el verso 35 de Marcos 1 el que destaca la oración como el foco de la acción de Jesús. Y es que nadie hizo lo que Jesús hizo, porque nadie oró como Jesús lo hizo. Incluso en algunos pasajes vemos, por ejemplo, que Jesús pasaba incluso horas y noches enteras orando a Dios, como lo muestra Lucas 6, versículo 12. Ahora bien, veamos un maravilloso texto, Marcos capítulo 1, versículo 38. Vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Sí,
El objetivo de Jesús era venir y traer buenas nuevas, traer un mensaje. La misión de Jesús era triple: sanar, enseñar y predicar. Lo vemos en Marcos 1, vemos enseñando y predicando, porque dice que enseñaba en las sinagogas de Capernaum. Y enseñaba no como los escribas o fariseos, sino que lo hacía con autoridad. Es interesante, los maestros, los ministros de aquel entonces, presentaban la verdad, el mensaje, de una forma tan complicada y tan difícil de entender que el pueblo estaba ya cansado de ese tipo de enseñanza. Ahora llega un rabino, un maestro allí, con un mensaje que ya vimos que no era nuevo, y esto le parece al pueblo algo maravilloso. Claro, esto despierta, obviamente, un poco de celo por aquellos maestros que estaban acostumbrados a mantener al pueblo de esa manera. Puede suceder hoy día también, cuando alguien llega a la iglesia con un mensaje y este mensaje impacta, causa una consecuencia y una reacción, a veces hasta violenta, de parte de los maestros o dirigentes en la iglesia. Pero centrémonos en ese texto: para que predique también allí, porque para esto he venido. Veamos cómo lo dice Lucas, porque este es Marcos. Ahora veamos a Lucas capítulo 4, versículo 43. Dice así: pero él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino, porque para esto he sido enviado. ¿Lo notan? ¿Para qué fue enviado Jesús? Para predicar el evangelio del reino de Dios. Y es que todos los profetas, desde Moisés hasta Juan, todos hablaron del reino de Dios. El reino de la gracia, como también el reino de la gloria. En el tiempo de Jesús, el pueblo judío estaba más interesado por el reino de la gloria que descuidaron el reino de la gracia. Hoy día quizás nosotros podemos estar cometiendo el mismo error, solo que invertido. Estar tan interesados y predicando tanto el reino de la gracia que nos olvidamos del reino de la gloria. Punto número 5. ¿Puedes guardar un secreto? En Marcos capítulo 1, versículo 40 al 45, nos muestra la curación de un leproso, al cual Jesús le pidió que no hablara de él a la gente, pero que también se presentara ante el sacerdote para que cumpliera, según la ley, el rito por haber sido sanado. Bien, hasta este punto hay un detalle muy interesante que debemos resaltar, y es lo que los eruditos le llaman el secreto mesiánico o el silencio mesiánico. ¿Por qué Jesús, el Mesías, pedía a los que sanaba que no hablaran de él? Y a los demonios les pedía: cállate, aun cuando los demonios manifestaban quién era Jesús. Y había una sola razón: Jesús no quería causar división, oprobio u oposición antes que el tiempo llegara. Pues Marcos lo dice claramente, que cuando el leproso empezó a divulgarlo, él ya no podía entrar abiertamente a las ciudades, sino que se quedaba en los montes.
Esta es una gran lección para todos aquellos que tenemos un mensaje que llevar, y especialmente al pueblo de Dios en este tiempo. Que la paz del cielo y que el sol de justicia alumbre nuestras vidas hoy. Es mi deseo. Hoy, y que el pastor y su vara nos guíe, es mi deseo.